Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este ciclo que hemos iniciado en Fernández Laya, que lo hemos denominado Nuestra visión de los mercados. El día de hoy vamos a tener la participación de Rubén Pascuali. Rubén va a hablar alrededor de unos 40 minutos y luego vamos a poder hacerle preguntas. Si les parece, las preguntas que tengan las pueden hacer en el chat y yo después al final voy a hacérselas a Rubén para que él pueda contestar todas las dudas que tengamos. Les comento que este ciclo lo vamos a seguir haciendo durante el año y el año que viene, y les vamos a ir informando, van a ir recibiendo las invitaciones vía mail como recibieron para esta charla. Así que es un gusto para nosotros contar con todos ustedes y le dejo la palabra a Rubén para que pueda iniciar. Gracias. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos y bienvenido también a esta iniciativa para poder un poco contarles cómo nosotros estamos viendo el mercado. Por supuesto que lo que vamos a ver hoy es básicamente la visión que tenemos sobre todo del contexto internacional, porque hoy con la actividad que se puede hacer a través de la compra de CDRs, que básicamente es la forma que tenemos desde nuestro mercado de invertir en el mercado americano y en empresas de otros mercados. Es importante tener esa visión. Y también vamos a hablar del mercado local y de las alternativas que hay disponibles en el mercado local, mercado de acciones, mercado de bonos. En realidad, esto es una visión del contexto. Por supuesto que estamos abiertos después a las preguntas que ustedes quieran hacer, pero la manera de trabajar con esto, después somos varios operadores en la firma y por eso esto era básicamente algo enfocado a nuestros clientes. Los distintos operadores, desde Pablo Fernández, Analía, Julián, Hugo, Adrián Mayoral y quien les habla, vamos a profundizar en cada tema porque la manera que nosotros tenemos de trabajar es no vender un fondo común de inversión, sino hacer una suerte de traje a medida para cada participante, porque créanme, cada uno tiene una problemática diferente, tiene un horizonte de inversión diferente, tiene una aversión al riesgo diferente, tiene necesidades diferentes, y de lo que se trata es de adaptar todas estas alternativas a lo que necesita cada uno. Sé que eso es mucho más trabajo, pero bueno, es algo que nosotros hacemos y por eso queríamos llegar a ustedes y mostrarle en un pantallazo. Imagínense que en 40 minutos son muchos temas para tocar, pero por lo menos queremos que se lleven una idea de todo lo que se puede hacer. Y por supuesto esto es mucho más amplio, como decía recién en la introducción vamos a tener más charlas. Y seguramente yo lo abordo desde el lado fundamental, probablemente en algunos casos tengamos hasta charlas de análisis técnico si es que a ustedes les interesa. Así que bueno, he preparado una especie de ayuda a memoria y algunos gráficos porque a veces nos ayudan a entender un poco mejor qué es lo que sucede en el mercado viendo los gráficos. A veces un gráfico vale más que 1000 palabras. Miren, aquí hablamos de, cada placa es un tema para desarrollar y podíamos tener bastante más tiempo para ver esto. Contexto internacional. Acá todas las miradas están puestas en la Reserva Federal, que como ustedes saben es el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Qué busca la Reserva Federal? ¿Qué prevalece dentro de las decisiones de la Reserva Federal? Bueno, esto que aparece allí en el primer cuadrito, estabilidad de precios o estabilidad de empleo, es la pregunta que muchos se están haciendo, sobre todo en este momento donde hay bastante discusión en los Estados Unidos. Por ahora y en este tiempo, la Reserva Federal, la Secretaría de Tesoro, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, quien fue en algún momento también presidenta de la Reserva Federal, están priorizando la recuperación de puestos de trabajo. Pero este proceso que ha ido mejorando con el tiempo, parece estar llegando a su fin. ¿Qué es lo que viene después de la recuperación del empleo laboral? Todavía están alrededor de 5 millones de puestos de trabajo que necesitan crearse para llegar a los niveles pre-pandemia, pero la verdad es que han venido recuperando muchísimo. Lo cierto es que ya en la última reunión
del mes de septiembre, la Reserva Federal dejó abierta la puerta para la próxima reunión de noviembre. Mi impresión es que de noviembre no pasa, ya van a estar anunciando que van a empezar a retirar parte de los estímulos. Esto es, la Reserva Federal sale al mercado a comprar bonos para sostener unos niveles de rendimiento de los títulos, para mantener un nivel de tasas bajas para estimular la actividad económica, y después vendrá la suba de las tasas de interés, pero para eso todavía falta muchísimo. Hay varios analistas que ven esta suba de tasas de interés hacia el tercer trimestre del año próximo o el cuarto trimestre del año próximo. Hoy lo que tenemos más cercano es el retiro de estos estímulos, esto es que la Reserva Federal va a dejar de comprar títulos, y hay un cronograma ya armado, que esto empezaría tan pronto como el último mes del año, se anunciaría en noviembre, probablemente empiece en diciembre, falta la confirmación, y terminaría hacia junio, julio del año 2022. ¿Qué es lo que habilita esta visión? Bueno, que decía el señor Powell, el presidente de la Reserva Federal, que si se tenían números decentes del mercado laboral, esta opción estaba disponible. Y la verdad es que, si bien la creación de puestos de trabajo, la última conocida, fue inferior a la que se esperaba, los números del desempleo han estado bajando, y han estado bajando incluso por debajo de la marca que la Reserva Federal esperaba. 4,9 fueron lo que apareció como último indicador, cuando se esperaba algo de 5,1. Con lo cual, las puertas están abiertas para que esto comience. ¿Dónde pega el tema de el comienzo del tapering? Bueno, básicamente esto tendría que impactar en la curva, digamos, en el rendimiento de los bonos largos. Cuando hablo en el rendimiento de los bonos largos, estoy hablando de los bonos de más de 10 años. Allí es donde debería de verse, producto de este efecto de la Reserva Federal, un incremento de los rendimientos. Ahora bien, las decisiones que tome la Reserva Federal, las que toma en términos de tasa de interés, impactan en la parte corta de la curva, es decir, impactan en los rendimientos de los bonos más cortos hasta 5 años. Básicamente lo que fija la Reserva Federal es una tasa de referencia para las colocaciones de cortísimo plazo. Entonces ahí se empieza a establecer un debate sobre el mercado de bonos en Estados Unidos, donde muchos ven que cuando la Reserva Federal comience con su acción en los mercados, cuando empiece a aumentar el nivel de las tasas de interés, van a subir las tasas cortas, y las tasas largas, por el efecto del tapering. Si miramos lo que sucedió en el 2014, otro momento donde también hubo una situación similar, no tiene un impacto tan directo. La verdad que el tapering no va a implicar una suba muy significativa en los bonos largos, porque también en los bonos largos está la visión del crecimiento reflejada en esos rendimientos. Entonces, cuando algunos economistas analizan esta situación, entienden que la curva de bonos se puede aplanar, y empieza un debate que seguramente habrán visto en tapas de diarios en los que hablan de finanzas, empieza a aparecer la palabra estanflación en Estados Unidos. Dicen, bueno, reflejado por la curva de los bonos, puede ser que la economía mantenga los niveles de inflación que está teniendo, que son niveles altos para los Estados Unidos, y que el crecimiento se ralentice. Ese sería el peor efecto. Pero esta es una visión. Hay quienes ven una situación completamente diferente con respecto a este tema. Por eso, la primera pregunta que nos hacemos quienes participamos en mercados, y que su respuesta implica toma de decisiones en cuanto a cómo nos manejamos con las inversiones, es si el tema de la inflación en los Estados Unidos es un tema permanente o es un tema transitorio. La Reserva Federal ha dicho que es transitoria. De hecho, la Reserva Federal lo que viene mostrando es que los guarismos le vienen dando la razón. Ahora vamos a ver un par de datos con respecto al tema de la inflación que tengo, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Pero el debate está abierto, porque
el peor de los mundos, es que la inflación persista, que la inflación se visualice como más permanente y que la Reserva Federal quede como corriendo detrás de los acontecimientos. A lo largo de la historia, cada vez que esto sucedió, ese fue el peor escenario, porque empiezan a subir las tasas y la suba de las tasas van corriendo detrás de la inflación, es decir, la inflación se produce primero y la suba de las tasas que se hace para morigerar esa inflación tiene un efecto tardío. Y entonces ahí, eso que se llama en Estados Unidos el conocido tightening, que es la suba gradual y progresiva de tasas de interés, se hace más extenso en el tiempo con todo el efecto dañino que eso tiene sobre los mercados de renta variable. Ahora bien, hay muchos que piensan, de hecho, además de la Reserva Federal, que esto es un efecto transitorio. Los otros días me encontraba con una nota de un economista americano de apellido Daco, que en realidad lo que me llamó la atención es el nombre que le puso. Lo llamó efecto Messi. ¿Y qué es efecto Messi por las siglas en inglés? Él dice que lo que estamos viendo es un efecto raro en los mercados donde nosotros lo que estamos viendo es un caso en el cual lo que tenemos es una demanda fuerte, pero no acelerada, versus una oferta que es bastante restringida, pero acelerada. Esto tiene como consecuencia, como resultado, una inflación que por ahora es resistente, pero él dice que esto a lo largo del tiempo, al crecer la oferta, va a hacer que esa inflación que se percibe como rígida va a empezar a menguar. Como ven, son dos visiones. Por un lado tenemos este tipo de visión y por el otro lado tenemos la visión de aquellos que ven una estanflación. Es un debate abierto. Ahora miremos un poco los números. Visión de mercado. Fíjense, estos son los datos desagregados de la inflación del IPC de los Estados Unidos, donde vemos la interanual, vemos el acumulado desde enero y vemos la variación mensual. Y vemos la variación mensual. En esa variación mensual vemos un 0,3% en el mes de agosto. Y fíjense que en el capítulo transporte es donde vemos el gran crecimiento que estuvo durante gran parte del año, incidiendo de una manera muy significativa en los índices de inflación que se ven en Estados Unidos. Y cuando uno mira esto, y sí, el costo de la energía acá influye mucho. En Estados Unidos sube el petróleo, sube la nafta y lo refleja. Pero cuando baja el petróleo, allá los precios bajan. No es como sucede en nuestro país. Entonces, ya en el mes de septiembre, lo que vimos es una disminución de este sector, del sector transporte, y esto explica también porque el presidente Biden hace tanta presión sobre la OPEP para que reduzcan, y este también es un tema, para que reduzcan los precios del petróleo a través de un aumento en la oferta. ¿Qué pasa? La OPEP más Rusia están mirando sus propios intereses. Y la OPEP lo que ve es que si aumentan la oferta en el año 2022 podría haber una sobreoferta y por eso son tan reacios a subir esa oferta en la magnitud que pide el gobierno de Estados Unidos. Lectura de mercado. Bueno, acá cuando uno mira lo que pasó en el mercado americano, el sector que se vio más favorecido y probablemente quede reflejado cuando ahora empecemos a ver los balances de las empresas relacionadas con el sector, es el sector energético. Las petroleras han tenido una muy buena recuperación, ya estamos hablando de un petróleo que está bien por arriba de los $80, la variedad WTI, y con algunos pronósticos, por ejemplo, la gente de Goldman Sachs, que los ve llegando e incluso superando el nivel de los $90. Esto, en general, ha sido combustible para las empresas ligadas al sector. En Estados Unidos hemos visto, dentro de lo que tenemos nosotros disponible en nuestro mercado, digamos, no disponible porque podemos operar CDR de empresas americanas, estoy hablando de lo que esté correlacionado con Argentina, una muy buena recuperación de Vista,
la empresa de Galucho. No así YPF. YPF para mí es una de las empresas que ha quedado más rezagadas. Ahí hay un montón de circunstancias, empresa que se está saneando, tuvo un problema de deuda en el primer trimestre de este año que la pudieron reestructurar, y viene de una situación de recuperación, de racionalización de sus gastos, pero como siempre sabemos, la presencia del Estado en una compañía no termina siendo muy bien verada por el mercado, pero de todas maneras me parece que YPF, después lo vamos a tocar cuando hablemos de la parte argentina, es una de las empresas que está bastante más rezagada, es decir, fue una de las que menos subió. Pero el caso de Vista, un papel que salió a mercado en $10, que aterrizó entre 6 y 7 muy rápidamente, que lo vimos a comienzo de año, orillar entre $2.70 y $3, hoy superó claramente la meta de los $6, vamos rumbo a los 7, estamos más cerca del 7 que del 6. Hay algunos pronósticos de algunos analistas internacionales que hablan de un target de $8.50, y por ahí vi hasta algunos informes, confieso que no los he leído en profundidad, que ya hablan de $18, pero eso todavía me parece una fantasía, aunque sí tengo que reconocer que los estados contables que está mostrando Vista van de menos a más, realmente son muy importantes. Pero no me quiero ir de tema, estamos hablando de la inflación en los Estados Unidos, y ustedes pueden ver acá que más allá de todos los comentarios, más allá de todo lo que podamos estar diciendo en términos de inflación, la realidad es que los guarismos, ese 0,3 del último mes, no ha sido una inflación muy alta. Es más, les doy un dato. En el segundo trimestre, el promedio de la inflación mensual era del 0,8%. En el tercer trimestre, el promedio de la inflación en Estados Unidos es del 0,4%, o sea, la mitad. Esto me permite afirmar que, al menos desde este punto de vista, está dando la derecha a la Reserva Federal. ¿Y por qué esto es importante para quienes operamos en mercado? Porque esto aleja ese escenario de suba de tasas de interés tan temido por los mercados y aleja la puesta en ejecución por parte de la Fed, y por eso creemos que vamos a estar hablando de tasas de interés arriba, o el comienzo de esta suba bien avanzado el año 2022, lo que no implica el efecto de este tightening, este tapering, que sí vamos a estar viendo. El otro punto que quiero marcarles, que también va a tener que ver o puede llegar a hacer algún tipo de ruido en los Estados Unidos, son lo que tenemos ahí abajo en el recuadro verde, las leyes pendientes que hay en los Estados Unidos, algo que vamos a estar escuchando, leyendo próximamente, que son leyes pendientes. Tenemos la del techo de la deuda, tuvieron una aprobación para que pudiera seguir funcionando la administración hasta el mes de diciembre, pero es una aprobación parcial, se tienen que poner de acuerdo los demócratas y republicanos. Siempre termina sucediendo esto y llegan a estirar la cuerda hasta último momento, pero por allí no veo demasiado problema. Hay algunos proyectos, además del techo de la deuda, que tiene que ver con el endeudamiento del gobierno, pero después están la aprobación de los planes de infraestructura. Y me quiero detener un momento acá, porque esto sí lo quería comentar con ustedes. Ahí hay que ver cómo se financia ese plan de infraestructura. Indudablemente hay quienes dicen, esto se va a financiar con que esos proyectos que tienen más que ver con Biden lo que quiere es dotar a los Estados Unidos de mayor conectividad. Esto es más puentes, más infraestructura, más telecomunicaciones. Es decir, va a haber una serie de sectores, obviamente lo que tiene que ver con infraestructura, que van a ser privilegiados, pero los recursos para financiar esto van a salir de los propios beneficios que va a generar este plan, o va a haber, lo que me temo que va a haber, que es un incremento de impuestos. Y si hay un incremento de impuestos, ¿a dónde va a impactar? Y acá yo creo que las empresas, las grandes tecnológicas, en algún punto me parece que van a tener algo que va a terminar
de ser grabado con algún tipo de impuesto. Todavía no lo sabemos, esto es algo que se tiene que tratar, pero obviamente como estratega de mercado tenemos que empezar a mirar todas esas cosas que pueden llegar a suceder. O sea, hasta aquí, ¿qué estamos hablando? Que por ahora venimos de una situación donde por delante tenemos un retiro de estímulos que en principio no creo que va a afectar mucho a los mercados, sí tal vez a la curva larga de los bonos, y vemos que más adelante en el tiempo vamos a tener una suba de tasas de interés y tenemos esta amenaza de impuestos en los Estados Unidos. Ahora bien, esto me lleva a otra situación, porque el gráfico acá es más que elocuente. Esto es la evolución del Standard & Poor's de los Estados Unidos. Porque mientras todo esto pasa, los mercados han venido subiendo a una velocidad impresionante. Y entonces, más allá de que tuvimos una pequeña corrección y volvimos otra vez a testear zona de máximos, la verdad es que luego de esa caída importante que vimos a comienzos del año 2020, producto de la pandemia, el mercado americano ha seguido recuperando. Entonces, uno ve mercado muy cercano a máximos o en máximos, y por delante todo este cuadro de situación. La pregunta es cómo sigue la película, cómo se sostiene esto. Bien, más allá de que la visión de la Reserva Federal pareciera ser acertada, esto hay que ir monitoreándolo, datos de empleo, eso nos va a dar tranquilidad si sigue mejorando, pero esto me permite a mí pensar de que hay que armar una cartera que sea más conservadora, quiero decir, más defensiva, porque esto que estoy mencionando en algún momento va a pasar. Y en este momento nosotros lo que vemos es que las empresas ligadas al sector tecnológico, que dicho sea de paso, ahora en plena temporada de balances, lo que estamos viendo son muy buenos números. Ayer hubo un balance muy bueno de Microsoft, un balance muy bueno de Google. Mañana viene el balance de Apple, que sin duda es uno de los grandes que vamos a estar esperando. Me parece que teniendo en cuenta todo este panorama que tenemos por delante, lo que tendríamos que empezar a armar es una cartera más defensiva. ¿Qué es una cartera defensiva? Privilegiando las acciones value. Es protegernos de todo esto que va a venir y que los mercados se anticipan. Así como nosotros vemos en este gráfico del S&P una caída muy importante en el primer trimestre del 2020, después empezó una recuperación más que significativa y todavía no se había abierto la economía, todavía no se había salido de la pandemia. ¿Qué quiero decir? Que los mercados siempre adelantan por un tema de expectativas. Entonces, armar una cartera defensiva previendo esto que vamos a ver hacia adelante, buscando acciones value, me parece que es en alguna medida curarnos en salud. ¿Qué es una cartera defensiva? Bueno, en primer lugar, el sector financiero, los bancos. Los bancos que han mostrado balances más que interesantes, que es uno de los pocos, si no diría casi el único sector, que se puede beneficiar con una suba de tasas, porque se la trasladan a sus clientes, no los impacta, a contrasensu de lo que pasa con las empresas de tecnología, porque las empresas de tecnología utilizan mucho capital intensivo, y si bien creo que en un primer impacto el tapering no va a impactar tanto en las tasas de largo plazo, que es la que uno puede estar mirando más correlacionadas con el sector tecnológico, la realidad es que más tarde o más temprano, cuando el mercado corrija, aquellos sectores que subieron mucho son los que van a estar más propensos a corregir. En el Standard & Poor's, en este índice que ustedes están viendo acá el gráfico, que está armado en base a capitalización de mercado, a valor de mercado de las compañías, las que más pesan, porque son las que más han subido y porque son verdaderamente monstruos, son las empresas de tecnología. Entonces, cuando el mercado empiece a retroceder un poquito, lo que vamos a ver ahí es que
probablemente el retroceso de las empresas de tecnología impacten más en el mercado y va a haber otras empresas que, ponderando menos, aunque tengan menores recorridos, claramente le van a ganar al índice. Lo que estoy haciendo es futurología, pero obviamente lo que nosotros tenemos que estar es adelantándonos a este tipo de cuestiones. La realidad es que en Estados Unidos, en esta temporada de balances, sin embargo, lo que estamos viendo son buenos rendimientos. Yo me anotaba aquí algunas cosas para marcarles la visión de por qué creo que todavía tenemos espacio para tener un mercado con recuperaciones importantes. Y la verdad es que estas cosas tienen que ver con que todavía sigue firme la liquidez, todavía más allá de que van a iniciar ahora la Reserva Federal el tapering, hay una masa de liquidez muy importante. Los distintos países, y sobre todo el americano, están en una senda de crecimiento. Este año Estados Unidos va a tener una suba muy importante de su PBI y también lo va a tener el año próximo. Es muy difícil ver una caída de mercado contra una suba de mercado americano creciendo. Inclusive, y esto es histórico, cuando se producen las primeras etapas de la suba de tasas de interés, el mercado de referencia, el mercado americano, todavía continúa subiendo porque eso es el reflejo de que la economía está funcionando bien. No es la misma película para los emergentes o países como el nuestro que miran el nivel de tasas de interés porque su endeudamiento está atado a eso. Los balances de las compañías, les decía que están viniendo bien. Se está esperando un crecimiento, un proyectado, un crecimiento interanual. Se esperaba de un 27%. Tácitamente se esperaba más que eso. Los analistas que hablaban de un 30%, pero está viniendo, al menos la muestra que se ve hasta ahora, alrededor de 32%. Así que lo que estamos viendo, que es una muestra de si le damos continuidad, si tiene asidero esto que estamos viendo en la recuperación o el mercado de los niveles que tiene es sostenible. Bueno, los balances por ahora, y falta ver todavía bastante, más de la mitad, están aprobando esta situación. Dicho de otra manera, si esto no fuera así, hubiéramos visto cimbronazos importantes. Y finalmente, las tasas de interés que todavía estamos viendo son negativas en términos reales. Ahora, un poco para cerrar este tema, yo les mostré este gráfico, pero miremos cuán sustentable tiene esto. Y aquí tenemos este otro gráfico donde la línea celeste nos muestra los múltiplos, el price earning. Cuanto más bajo sea el price earning, quiere decir de que la empresa está ganando más en este caso, o que los precios han bajado. En el caso americano, que vimos que los precios son prácticamente una curva vertical, que hayan bajado los PER quiere decir de que los números que han venido mostrando las compañías, acá no está incorporado todavía los datos de este tercer trimestre, básicamente porque todavía no están la mitad, pero a pesar de que los precios han subido, cosa que queda más reflejado en la relación valor-libro, los price earnings han bajado. Esto nos da cierta tranquilidad, nos da un colchoncito para decir, bueno, esto puede continuar, pero atención, ojo con lo que tenemos por delante. Por eso digo, si bien hay que aprovechar, no es el momento de salir a buscar la perlita, la empresa de tecnología que ya subió, no sé, el 60, 70, 80%, a ver si me da un poquito más, porque la verdad es que si corrigen nadie puede decir nada. Dicho esto, perdón por mi voz, pero ya venía fónico y esto me quita un poco más de esa voz. Hay un par de cosas más que tenía que ver con ustedes del contexto internacional, la desaceleración económica de China. Esto tiene que ver, China venía creciendo por arriba del 7% y vino un número abajo del 5%. En realidad el mercado esperaba 5,2%, en el último trimestre vino 4,9%, pero esto tiene que ver con el mercado hipotecario. Habrán escuchado, habrán leído sobre Evergrande y los problemas que tiene. La verdad que la economía china es bastante opaca. Algunas trabas que pusieron los chinos también para las empresas de tecnología. Todo esto tiene que ver con esa desaceleración. Básicamente tiene que ver con la reducción
de los créditos hipotecarios, pero no es un tema menor. Lectura de mercado de esto, impacta en precios de commodities. También en China están teniendo un problema con el combustible. Esto también explica la fuerte suba que tenemos en los precios del petróleo. China ha intervenido, cosa que hace muchísimo, bueno, yo por lo menos no recuerdo, utilizado sus reservas de petróleo para morigerar la suba de precios que se están viendo. Pero la realidad es que salvo algunos metales, la mayoría de los commodities, por esta desaceleración que estamos viendo o que se vio por lo menos en los últimos datos disponibles, han bajado un poquitito. Entonces, bueno, este es otro tema que impacta sobre este sector puntual. Después tenemos el caso de la OPEP que les había mencionado, con Rusia como aliado a la OPEP y las restricciones que hay en cuanto a esa oferta de petróleo, que se la están haciendo difícil a Biden, pero lo que hay detrás de todo esto es que ellos creen que en el 2022, si sube mucho la producción, va a sobrar oferta. Y finalmente el tema Brasil, por lo que nos impacta Brasil. En Brasil lo que hubo es un giro de Bolsonaro. En realidad es un efecto electoral, se parece bastante a algunas cosas que estamos viendo acá en nuestro país, donde decidió aumentar el gasto. Esto tiene claramente que ver con las elecciones del año próximo, y esto superaba determinados niveles y lo que ponía en jaque es al ministro de Economía, Guedes, que es el mimado de los mercados, es decir, los mercados lo tienen ahí a Guedes como una referencia importante, y si Guedes se va, esto era leído como una mala señal. Por eso el mercado brasileño tuvo jornadas bastante complicadas. El viernes Bolsonaro lo confirmó y que demostró que es más partidario de Bolsonaro que liberal, diciendo, entre otras cosas, bueno, no siempre se puede sacar un 10, pero tenemos que generar algunas políticas de ayuda y liberan gastos para ayudar a determinados sectores de la población, y en vez de sacarnos un 10 nos vamos a sacar un 8. Pero esto debería al menos de generar cierta tranquilidad. El mercado brasileño tuvo una corrección importante y habrá que ver cómo sigue este tema, si esto se estabiliza o si esto degenera en más gasto público, algo que, reitero, es lo que estamos viendo en estos días y que, dicho sea de paso, también hizo que el real se deslizara. Digo esto porque obviamente es nuestro vecino y afecta también la competitividad de Argentina. Nos vamos al tema local, y en el contexto local, algunas cosas para analizar. La inflación está desanclada, dijo el Fondo Monetario Internacional. Esto básicamente tiene que ver con que la política del gobierno de utilizar como ancla al tipo de cambio oficial no está dando resultados. Y la gran pregunta es la que está en el segundo renglón: ¿qué pasa después de la elección? En realidad acá se abren varios escenarios, pero la verdad es que, mirando un poco el cuadro de situación, es bastante poco probable que el gobierno pueda incumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que hay que venderlo políticamente, por eso habrán visto ustedes que en muchas declaraciones se empieza a hablar algo todavía bastante incierto a esta altura del partido, que tiene que ver con posibles acuerdos. Un acuerdo con el FMI tiene que pasar sí o sí por el Congreso, pero lo cierto es que va a haber, hay un límite, que es el mes de marzo, donde ahí tenemos una cifra importante que pagarle al Fondo Monetario Internacional, y no pagarle al fondo hace que se caigan los créditos, los pocos créditos que tenemos con el Banco Mundial, con el BID, y además entraría en default también el Club de París, lo cual nos generaría un problema mayúsculo. Hoy el ancla es un acuerdo con el Fondo Monetario. No arreglar con el fondo es una crisis.
Esta frase la leí el domingo, la decía un economista y me parece lo más claro para graficar esta situación. Y ahí se abren esos escenarios donde lo más probable es que tengamos una inflación importante el año próximo, lo que están convalidando, al menos en sus pronósticos, muchos economistas, sin ir a esos extremos de hiperinflación que muchos agitan, y esperemos que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional genere las bases para que por lo menos esto se pueda controlar. Hoy el fondo tiene más interés en arreglar que Argentina, o por lo menos, al menos la misma intensidad en arreglar con Argentina que nosotros mismos. Entre otras cosas, porque a diferencia de lo que sucedieron en otros momentos, como el 2001, donde los grandes tenedores de la deuda éramos los bonistas y el fondo tenía una porción minoritaria. De hecho, en aquel momento, al no aprobar Ann Kruger, que era la 2 del fondo, el paquete de Argentina, y Estados Unidos nos bajó el pulgar, y ya sabemos lo que pasó. En esta oportunidad, Estados Unidos, que tiene la llave, porque sin Estados Unidos no pasa el acuerdo con el FMI, ni que hablar esta reducción de tasa que está pidiendo el gobierno. Hoy el fondo tiene una posición importante. Y al fondo, arreglar con el fondo, estamos hablando, adelantando la película varios capítulos, posibilitaría que en algún momento Argentina se pueda reinsertar en mercados. Y si Argentina se reinserta en mercados, puede generar, además que con las exportaciones, que es todo lo que se dice, lo que no se dice es que si Argentina ingresa a mercados, nuevos tenedores de bonos pueden comprar deuda argentina, y esto para el fondo es una más para poder repagar sus propias deudas. Así que quienes tenemos bonos o vimos otro tipo de películas donde el fondo era un sello de calidad, etcétera, etcétera, pero que no nos defendió en el 2001 y en otros momentos, en esta oportunidad es para poner pochoclo y mirar lo que va a pasar, porque ahora son ellos los que tienen el mayor interés. Así que es muy probable que eso suceda, y la gran pregunta es qué va a pasar con el tipo de cambio oficial. Acá tenemos alternativas en pesos importantes. Básicamente, yo le diría, hay tres tipos de alternativas. Tenemos alternativas de bonos en pesos, que es una alternativa muy particular. Hay varios tipos de bonos, esto después se puede ampliar con cada uno de sus operadores, pero desde bonos que amortizan trimestralmente, tipo PR15, bonos que pagan dentro de un año, 2 años. Acá lo interesante son las tasas de retorno que hay, porque hay bonos que superan el 50%, gente que coloca dinero en plazo fijo. Este tipo de bonos realmente lucen interesantes, pero también tenemos los bonos ajustados por ser, con distintos tipos de vencimiento, y los dollar link, que hoy son bastante buscados por mercado. Inclusive hay bastante demanda en fondos comunes de inversión de este tipo de bonos. En este punto hay que decir que hay tres bonos en particular que son interesantes. Uno que vence en abril del año próximo, digo para dar tiempo, nadie piensa que van a hacer una devaluación del dólar oficial de acá a la elección, es impensable, y creo que tampoco este año. Pero bueno, eso es justamente el panorama que tenemos que tratar de discernir. Tenemos bonos que vencen en abril, bonos que vencen en noviembre, y tenemos bonos que vencen en el 2023. Ahora acá lo que hay que ver es lo siguiente. Obviamente, si alguien se tiene que cubrir de una importación, son bonos ideales, pero acá lo que importa es cómo va a ser, o cómo uno imagina que va a ser el ajuste del dólar oficial, para llamarlo de alguna manera. Si es un ajuste que seguramente va a ser más importante del que vemos ahora, que lo están usando como ancla, progresivo, ahí, en mi opinión, pasan a ser más atractivos los bonos con SER, por aquello de que la emisión genera inflación, pero la tentación de los políticos es que la inflación que genera esa emisión se ve en la práctica de 5 a 8 meses más adelante, con lo cual ya estamos comprando una inflación importante para el primer trimestre, cuatrimestre del año próximo. Entonces ahí yo creo que los bonos SER todavía le pueden ganar a los dólar link. Ahora, si yo estoy previendo un salto importante, una devaluación
puntual del tipo de cambio oficial, ahí sí me tendría que cubrir con los dólar link. Cuento esto porque son distintas alternativas que se plantean y que uno puede decir, si se da esto, me conviene esto, si se da esto, me conviene esto otro. Y también depende de mi necesidad y obviamente de mi visión, de lo que yo creo que va a suceder. Después tenemos, bueno, acá hablamos de la importancia del acuerdo con el fondo. Lo que se está hablando es de reducir la brecha. La gran pregunta es cómo. Y cuando se habla de reducir la brecha, se habla de reducirla de abajo para arriba. Es decir, todos los caminos conducen a retocar el tipo de cambio oficial. Por eso, cada vez que hay una licitación, de hecho, hay una licitación ahora esta semana, tan pronto creo que es hoy o mañana, me parece que es hoy, con los bonos dólar link, ahí hay una demanda importante por parte del mercado. Es más, si quieren otra señal, son los bonos que con menor intensidad está emitiendo el gobierno. Más allá de lo que dice Guzmán, la realidad es esta que les estoy contando. De los bonos en dólares, después vamos ahí tengo un cuadrito, que después se lo podemos pasar, que nos está mostrando que hoy tenemos bonos que tienen una paridad extremadamente baja. Hay una pregunta que nos hacemos todos los que estamos en el mercado, que es, vemos una recuperación importante en el mercado de acciones, como vimos en las previas de las PASO, y no vemos esa recuperación en el mercado de bonos. Cuando escuchamos a comienzo de año y a fines del año pasado, muchos analistas, nunca compartí esta teoría, que decían las acciones no pueden subir hasta que no suban los bonos. Y la verdad es que las acciones están subiendo y los bonos no. Y esto tiene que ver con varias cosas. En primero, la expectativa que hay, o la incertidumbre más que expectativa que hay con respecto a cómo termina esta película con el Fondo Monetario. El hecho de que en el mercado de bonos han quedado atrapados muchos grandes jugadores institucionales del exterior, que siempre fueron los grandes compradores de Argentina y que están esperando que aparezca ese plan sostenible y sustentable que les prometió Guzmán cuando reestructuró los bonos el año próximo, que ahora por eso están presionando al Fondo Monetario Internacional. Y las acciones habían tenido una caída a pique muy significativa, como vamos a ver en un par de cuadros que le voy a mostrar anteriormente. Entonces, cuando viene algún fondo tipo especulativo, porque esto no es una toma de posición real, y generalmente los que empiezan a apostar por el mercado local, me duele decirlo, pero por lo general son los que están en el exterior, cualquier aumento en ese caudal, en ese volumen que nosotros lo vemos, es el verdadero barómetro de la bolsa, un volumen que se ha expandido mucho de los promedios que se venían operando en los primeros meses del año. Cuando vemos ese crecimiento en el volumen, bueno, acá está pasando algo. Y eso fue toma de posición antes de las PASO, después del resultado se frenó un poquitito y ya hace un par de semanas que otra vez estamos viendo una situación similar. La bolsa medido en dólares está más cerca de mínimos que de máximos. Noten que es la antítesis de lo que le estaba mostrando en el gráfico de lo que sucedía con el mercado americano. Entonces, cuando uno mira eso, quiero contarles algo que tiene que ver con el tema bonos y les voy a contar algo que hice. Miro el reloj y, perdón, que me pone nervioso la hora. Esto que hice acá es una pavada, lo pueden bajar de la página del Instituto Argentino Mercado de Capitales, calculadora de bonos. Yo puse el flujo de fondos de la L30 porque es el bono que más se opera en el mercado. Y ahí tienen la primera columna, que son las fechas de pago. Los bonos en dólares son fáciles porque cuando uno mira lo que paga cada bono, renta y amortización, son dólares que paga el bono. Entonces, el laburo que hice es muy sencillo. No calculé ningún indicador, los bonos se miden por tasa interna de retorno, pero yo acá quería mostrarle otra cosa. Si yo tengo bonos y quedé atrapado en todo esto que nos sucedió desde el 2020 hasta acá, o desde el 19 hasta acá,
miraba los precios de ayer y me tomé el laburo. Acá tenemos la mayoría de los bonos argentinos. Fíjense, la primera columna es el precio de cierre de ayer en dólares de los bonos. Y lo que me tomé el laburo de hacer es sumando los cupones que voy cobrando. ¿En qué momento de pago? Los bonos pagan todos en enero y en julio, 9 de enero, 9 de julio de cada año. A medida de, es decir, de acá para adelante, si alguien lo comprara hoy o ya los tiene, ¿en qué momento recupero todo lo que vale el bono? Es decir, por ejemplo, en el caso de la L30, recupero $39.07. Lo único que hice es sumar, ni calculé duration, lo hice muy sencillo. Recupero $39.07 el 9 de julio del 2026. Y me queda, si me quedo con el bono, a cobrar hasta el 2030. Nadie sabe lo que va a pasar, pero estoy pensando, estoy imaginando situaciones. Si Argentina hace un acuerdo con el FMI que por 4 años no paga, bueno, 4 años me da el 26, yo estaría ahí recuperando prácticamente mi inversión. Y eso es lo que tienen con cada bono en particular. El que recupero más rápidamente o más cantidad es el que puse en verde, que ahí es el L29, el bono que nos dieron como pago de intereses en el caso de haber tenido bonos que entraron en reestructuración, bonos que yo puedo comprar por mercado. Ahí recupero $44. En realidad, si yo me voy 6 meses antes, recupero un poquitito menos, pero yo puse para recuperar por lo menos la cantidad equivalente a lo que vale el bono hoy por mercado. El último bono, el AL35, los $33.37 que se recuperan ahí en el 2030 son solamente cobrando intereses. Es el único bono que hasta ahí no pagó nada de amortización, porque todos los demás que tienen una situación, condiciones de emisión diferentes, van realizando pagos parciales de renta y después se va incorporando la amortización. En las últimas 2 columnas, lo que tienen es la renta que pagan estos bonos el año próximo. Y los porcentajes que representan esas rentas, esto está hecho pensado en el 2022, para alguien que dice, tengo este bono y le quiero sacar esta renta, con respecto a la paridad que tienen, que está en la primera columna. Como ven ustedes ahí, en ese caso, el bono que me está dando un mayor rendimiento es el AL41, que tiene un rendimiento realmente importante, porque es el que paga cupones más altos. Pero también podría mirarlo desde otro punto de vista. Yo tengo un bono largo, por ejemplo, el 41, que vale, mire la primera columna, $35.85. Y yo creo que si en el AL30 me pagan también $35.88, lo puedo comprar en este nivel, puedo reducir mucho duration y recupero mi dinero hasta en el 2026 tengo toda la plata en el bolso. Y prácticamente me pasé de un bono que era de largo plazo a un bono que termino cobrando muy rápido. Digamos, como ven ustedes, estoy jugando con los números, hice distintas alternativas para que cada uno lo pueda adaptar a lo que piensa, a lo que necesita y para, de alguna manera, zafar de esta situación en la que hemos quedado atrapados con bonos que hoy tienen precio de default. Miren, en las PASO del año 2019 había una probabilidad de suba de bonos, de paridad de bonos, si ganaba el oficialismo, si ganaba el presidente Macri, de un 10% en paridades. Y había un riesgo de caída de 50. Bueno, se dio la caída de 50. Hoy por delante, en estos precios, lo que tenemos, en mi opinión, y es compartida por algunos economistas, es una probabilidad de caída de un 10 y una probabilidad de utilidad del 50. Está invertida la situación. Obviamente, de vuelta, el tema del FMI es un tema central en todo esto. Con respecto al Merval, esto es un gráfico del Merval en dólares. Fíjense dónde estamos parados. Y este es un Merval que estamos hablando desde junio del 2018, que no fueron los máximos. Los máximos fueron los $1.800, que para mí fue un máximo y estamos lejísimos de alcanzar esa situación de enero de ese año.
Pero hoy estamos transitando un Merval que no llega a los $500, cuando la media del mercado argentino eran $700. Y recuerdo, me tocaba estar en ese momento en el recinto, creo que hay algunos de mis compañeros que también estado, Huguito, estuviste, si me estás escuchando, en el mismo recinto, ver los $900 que fueron récord durante muchos años del Merval, el 2 de junio de 1992. Estamos en el 2021 y hablamos de menos de $500, solamente para ponerlo en perspectiva. Y miren esto, este es un gráfico, gentileza del amigo Esteban Domex, de Inveco, que esto ya tiene un periodo más largo y muestra esos ciclos que tiene las idas y vueltas del Merval en dólares, con el máximo que vimos esos 1.800 durante el gobierno de Macri. Pero la verdad que este gráfico lo puse simplemente para que ustedes vean, porque muchas veces decimos, a veces cuando están en el gobierno los K, el mercado no puede caminar. Fíjense que en el 2007, Néstor todavía era presidente, el Merval en dólares llegó a los 900. Esto está desestacionalizado con dólar con dólar del 2020, $934, o sea, se llegó a tocar aquellos máximos del 1992 y estaba Néstor en el gobierno. Después vino toda la caída, vino el 2008 y de vuelta con Cristina volvimos a tocar los 1.000 puntos antes de la caída que vimos después del 2013 y cuando asume Macri llegamos a los 1.800. Muestro esto porque nuestro mercado tiene estos ciclos. Hoy estamos mirándolo de abajo para arriba. En esto, detrás de todo esto, en gran medida está lo que nosotros estamos viendo con nuestro mercado de acciones. Finalmente, y para terminar, porque sé que me quedo sin tiempo, quiero mostrarles esto. Simplemente para pensar, cada uno puede tener su visión de lo que puede suceder y acá vimos algunas herramientas, algunas cosas que podemos, algunos instrumentos. Fíjense esto, del 26 de octubre, que fue ayer, los precios del MEP, el contado con liqui del GD30, que puse el que me daba el precio más alto, el dólar oficial, los precios saqué del CER de inflación del 2021, porque la última que tenemos es el 37% al 30 de septiembre, el Merval en dólares y el SP. ¿Qué pasó en el 2021? El MEP 28%, el contado con liqui 40%, el oficial 17%, claro, y acá viene la inflación 41%. Vamos a ver cuando sale el índice de precios, será 40%, todavía estamos terminando octubre. Y acá en ese 41 versus el 17, se agarran los que dicen tenemos atraso cambiario. Es cierto, el dólar se está atrasando un poco con respecto a los valores que teníamos hace 10 meses atrás. El Merval este año ha subido en dólares. Ayer mirábamos en un programa que hacíamos para la bolsa que Tesla, con todo lo que se habló de Tesla, subió en el año en dólares menos que Galicia, empresa argentina. Obviamente son cosas distintas, pero cuando vos tenés un precio tan golpeado, pueden pasar cosas como estas. Pero esto no es lo que puse para que ustedes piensen. Es esto que viene acá. Esto es este año. Pero muchachos, ¿y si yo tomara desde diciembre del 2017, momento donde estábamos cerca de los máximos de Merval, todavía no habíamos llegado? Ahí la Reserva Federal dijo, vamos a empezar a subir tasas de interés. Eso frenó la compra de bonos de Argentina. 5 meses después empezó la suba del dólar en nuestro país, pero 5 meses después se empezaba a aplicar el impuesto a la renta financiera para los inversores extranjeros. Eso fue lo que hizo que muchos empezaran a abandonar el país y empezó la debacle de los bonos. Pero ahí no teníamos un dólar atrasado. Ahora miren lo que pasó. El MEP, medido desde ese valor, subió 862%. O sea, 18, 19, 20 y lo que va del 21. El contado con liqui, acá es contado con liqui, a los valores de ayer, 959%, casi 10 veces subió. El oficial, y acá uno dice, mira el atraso,
454%. Puede que me haya equivocado en algún decimal. Lo hice ayer, quería tenerlo lo más actualizado posible para compartirlos esta mañana con ustedes. Miren en el IPC, 330%. Cuando uno mira eso y entiende que algunos economistas dicen, sí, el dólar está atrasado, pero no tan atrasado. En charlas privadas Melconian le dice, sí, bueno, está bien, pero el precio del dólar libre es el precio de la histeria. Y sí, si salimos todos a comprar dólares. Ahora, estos son números para mirar. Ahora miremos un minuto más la bolsa. El Merval en dólares, menos 68%. Valía 1.589, tocó 1.800 en enero. Y bueno, esto también me explica por qué la bolsa está rebotando y por qué algunos de afuera dicen, no, vamos a poner algunos pesos en este mercado. Y estoy hablando de este mercado con todas las noticias que tenemos, con todas las incertidumbres que tenemos, pero que ya gran parte tenemos metidos en precio. Y finalmente miren el S&P, 67% de suba, en dólares obviamente. Entonces, esto se condice un poco con ese contexto que yo quería compartir con ustedes. Por eso les digo, miren, Argentina tiene un montón de problemas, pero en algunas cosas no es para todo el mundo, pero tiene algunas oportunidades. Hay que repensar qué pasa si acá aparece algo medianamente confiable. Hay que leer a veces lo que se dice, y termino con esto. Hay una cosa que Warren Buffett llama imperativo institucional. ¿Qué es esto? Es cuando se puede dar, lo vemos en los mercados, en lo que nosotros llamamos consenso, o puede parecer en alguna discusión, en una reunión de consorcio o en cualquier otra discusión sobre otro tema, es lo que piensa la mayoría. Y en este mundo de las finanzas, a veces, cuando todo el mundo piensa que va a pasar una cosa y alguien tiene que opinar, un analista, se escuda hablando de, pensamos que va a pasar esto. La verdad que no es lo que hago, no es lo que pienso, por eso muchas veces comparto estas cosas un poco para que cada uno se haga su cuadro de situación. Porque lo que hay detrás de todo esto es, bueno, si me equivoqué, es lo que pensaba la mayoría. Nosotros tratamos de hacer algo distinto, tratamos de armar algo en función de las necesidades de cada uno, pero mostrándole todo el abanico de cosas que se pueden hacer. Por eso en esta oportunidad hicimos esto para nuestros clientes y para tratar de ayudarlos en la toma de decisiones de ustedes. Bueno, gracias. Perdón que me fui con la hora, pero bueno, era un tema largo y Mariano, si tenés ahí, veo el numerito, pero no leí las preguntas. No, no. Adelante. Bueno, Rubén, excelente como siempre. En realidad en el chat solo han dejado felicitaciones. Creo que los minutos que nos excedimos valió la pena, pues fuiste muy claro y que has dado muy buena información para poder tomar decisiones. Si hay alguna pregunta, todavía pueden hacerla y si no, también pueden canalizar las dudas a través de sus operadores y por supuesto vamos a estar todos disponibles para responderlas. Siguen saludándote, Rubén, agradeciéndote, muy buena la charla. ¿Qué Bueno, oportunidad, acá hay una preguntita de Lucía, ¿qué oportunidad ves en los mercados locales? En el mercado local. bueno, mercado local, sí. Yo no me metí, obviamente se darán cuenta que eran muchos temas para tocar, por eso no fui con acciones en particular, pero creo que hay buenas alternativas. La acción que me parece que más me gusta del mercado local, y lo voy a definir en pocas palabras, es Ternium. ¿Por qué? Porque en 2 trimestres tiene que venir el tercer balance, multiplicó por 3 lo que ganaba en el 2020. Perdón mi voz. Ternium había ganado 18.000 millones de pesos en el 2020. En 2 trimestres ganó 55.000. Y eso hay que ajustarlo por inflación. La verdad que tiene una relación precio-utilidad bajísima. Debe ser de la más baja del mercado. Y la está ayudando mucho Ternium México. O sea, va más allá de Argentina. Ternium México tiene una participación importante. Me gusta mucho Vima. Atención con Vima. Porque si bien mostró balances negativos, este es un datito de color importante. Vima tiene una cantidad muy significativa de bonos de tesoro americano en cartera.
¿Por qué? Porque es una sociedad que los utiliza, obviamente, el mercado que garantiza operaciones, tiene que tener un producto altamente seguro. Y lo bueno del Tesoro americano, se evalúa el tipo de cambio oficial en los balances. Todos sabemos que hay una brecha del 100%. El día que venda algo de eso, lo va a traer a través del mecanismo de bonos CCL y va a tener una utilidad importante. Pero pongamos que no lo hace. Ya vimos el atraso del dólar oficial. Entonces eso, para adelante en Bima, puede ser interesante. Y además, si el mercado está mejorando y viene un periodo mejor para la bolsa, lo que importa para Bima es el volumen. Y eso también está mejorando. Así que ahí tenés otro papel interesante. Los bancos que han subido mucho, para mí, suba por flujo de fondos. Me preocupa de los bancos, más allá de que tienen rentabilidad. Uno de los grandes activos que tienen los bancos son las LELIQ. Hoy el gobierno está pagando 38%. Pero como dice Melconian, la santa inflación, en este caso, le juega a favor. Todos sabemos que es del 50%. O sea, en términos reales, eso es un problemón. No me cubro con esa tasa. Y eso a los bancos no creo que les juegue muy a favor. Por lo tanto, la utilidad en dólares, por ese lado, no viene demasiado bien. Mirgora es otra empresa que ha estado recuperando bastante y la pone en el centro de la escena la prórroga del periodo de exención impositiva de Tierra del Fuego de la semana anterior, esos 15 más 15, 30 años que le habilita un horizonte de negocios importante. Digamos, por ahí, Vista, que habíamos mencionado, como si bien cotiza como CDR, me parece que es de lo mejorcito que hay de cara al futuro. Y ahí las empresas de energía, creo que Pampa está todavía dentro de las empresas que uno puede mirar. Las otras empresas de servicio me cuesta más porque dependen de precios regulados. Y la verdad que tenemos 2 años más de este gobierno y creo que teniendo una elección dentro de 2 años, no sé cómo lo van a manejar, pero no soy muy optimista con lo que puedan hacer. Entonces, todo lo que sea desregulado que me pueda escapar de eso, lo privilegio. Queda atrasado, es tal vez un misterio, pero debe tener que ver con la visión que tienen de la intervención o no del gobierno y YPF. Para mí YPF está fuera de precio. Miren, cuando Cristina la estatizó, valía entre 28 y 30 dólares. A fines del 2019, y yo sé que hay algunos que compraron ahí en el mercado americano, valía 12 dólares y era barata. Hoy vale, y redondeo, y les dejo el vuelto, 5 dólares. La verdad es que es cierto que tuvo un montón de problemas, pero cuando Cristina la estatizó no tenía vaca muerta. Ahora tienen vaca muerta y la verdad es que el gobierno va a necesitar extraer el petróleo, va a necesitar aumentar las exportaciones. Entonces, acá hay que mirar las cosas desde el punto de vista, ¿qué necesitamos? ¿Qué cosas sí o sí tiene que hacer el gobierno? Y ver qué de eso tiene impacto en mercados. Y ahí yo creo que tal vez YPF, yo no hablo para la semana que viene, pero digo, creo que va a ser una alternativa interesante. Después, panel general es otra cosa. Hay empresas muy buenas como Consultatio. Una empresa para cobrar dividendos, el otro día lo hablamos con Analia, que le gusta mucho y comparto, que es Gami. Paga unos dividendos realmente muy interesantes, casi un bono, o mejor que un bono. Así que bueno, hay cosas para profundizar, pero bueno, este es un pantallazo de lo que me preguntaba. Sí, Rubén, creo que contestaste todo. Hay una pregunta que me parece interesante. Preguntan por el efecto de la corriente de la Niña, si puede afectar al agro, y específicamente preguntan por Cresud. Sí, la corriente de la Niña es un problemón, porque la última sequía fue la que tuvimos en ese 2018, que es otro de los elementos que parecían excusas, pero no eran excusas. Suba de tasas americanas, sequía, y encima a nuestros legisladores se les ocurrió poner el impuesto a la riqueza. Estas 3 cosas fueron el inicio de la
de la suba del tipo de cambio en Argentina. Sí, lo puede impactar a Cresud, habrá que ver la magnitud de esto. Lo que tiene Cresud es que tiene muy diversificado sus negocios y ha crecido mucho Brasil a través de Brasilag. Pero acá, y ahí agradezco la pregunta porque empiezan a aparecer cosas, otra empresa no es para todo el mundo, pero es para aquel que dice es una apuesta interesante. A mí me gusta personalmente, pero lo cuento así como está, que es IRSA. Cresud tiene el 64% de IRSA. IRSA tiene un proyecto inmobiliario de envergadura, 72 hectáreas, en lo que era la ciudad deportiva de Boca. Llegaron a un acuerdo con el gobierno de la ciudad, le van a ceder 50 y pico de hectáreas y falta que esto se apruebe. Pasó una primera aprobación, había una serie de audiencias que tenían que hacer. Obviamente tienen que pasar las elecciones, está todo el tema de la ley de humedales, todas esas cosas que se están discutiendo. Y si esto pasa un segundo tratamiento y si sale aprobado, muchos creen que esto puede salir para fin de año. IRSA pone en valor, hay dos negocios. El negocio inmobiliario, que es un negocio de más mediano o largo plazo, y la otra es la puesta en valor de esas tierras que le va a reportar, atención con este número, algunos hablan de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en cuanto a evaluación a IRSA. Es un nuevo Puerto Madero. Habrá que ver si sale. Nunca estuvo tan cerca. Esto viene peleándose con el nombre del proyecto Santa María desde el 2004. Y la que lo frenó en muchas oportunidades, que ahora le dio su aprobación, fue Elisa Carrió. Así que bueno, las chances están, estamos cerquita, y bueno, y ahí Cresud está, porque Cresud tiene el 64% de IRSA, más allá de esto que estábamos hablando. Preguntan por dos empresas más, AMI y ExxonMobil. Bueno, Exxon, yo creo que junto con todo el sector energético, tiene buenas posibilidades porque creo que el petróleo, y por lo que hablábamos antes de la OPEP más Rusia, están restringiendo la oferta, así que yo creo que, y las aperturas de las distintas economías le tienen que empezar a jugar a favor. Acuérdense que el año pasado era el sector más castigado. De hecho, los bancos tenían temor de que no les devolvieran créditos y uno de los sectores más comprometidos era el petrolero, porque con todo cerrado, las aerolíneas que no volaban, el turismo. Bueno, ahora en esta tanda trimestral vimos que la mayoría de los bancos, por no decir todos, revirtieron previsiones, reservas, que justamente habían armado y en buena medida tenían que ver con empresas petroleras. ¿Qué me están diciendo? Pasó lo peor. Y yo creo que eso se va a ver reflejado en empresas también energéticas, que de hecho son las que más están subiendo en este tiempo, en estas últimas semanas en el S&P. Con respecto a Sami, a ver, es un papel que tiene que valer más de lo que vale, pero tengo que ser totalmente honesto con esto. Yo esperaba mucho más de Sami. Segundo y tercer trimestre del año son los estacionalmente fuertes. La joroba, el tener que evaluar muchas cosas a tipo de cambio oficial. Es muy bueno lo que están haciendo en Perú, de ahí le exportan a Estados Unidos. Pero yo tuve ahí un cortocircuito con algunas decisiones que tomó el management el año pasado, cuando en una asamblea decidieron desafectar algunas reservas para absorber resultados no asignados negativos que tenían. Uno sabe que para poder distribuir dividendos tienen que tener resultados no asignados positivos, y si tenían pérdidas acumuladas hay que absorberlas. Sin embargo, lo hicieron con una parte y no con todo, y lo podían haber hecho desafectando algunas otras reservas. Mi lectura de eso fue: estos pibes no quieren pagar dividendos en efectivo, aunque ganen dinero. Van a estar guardándose utilidades. Y a partir de ahí, la empecé a mirar, la empecé a seguir con lupa, y veo que hasta ahora no está reflejando lo que tendría que reflejar por el potencial que tiene la empresa. A ver, la empresa vale
mucho más de lo que es la cotización en bolsa. Es más, si uno mira los valores del libro, es redondeo, el doble. Pero por alguna razón el mercado no la recoge, más allá de que si viene una onda de liquidez que empieza a inundar el panel general, cosa que todavía no está pasando, a Sami le va a tocar. Pero bueno, también juega el tema commodities. El tema commodities, y los commodities tuvieron su cuarto de hora más importante en la primera parte del año, y ahora se frenó un poquitito, entre otras cosas por lo que hablamos de China. Pero, a ver, esto que les comentaba del management a mí me desalienta un poquitito. Igual, si yo tengo Sami, espero el tercer trimestre, porque debería de venir muy bien. Si ya no viene bien, lo que tengo por delante son 2 trimestres que son trimestres malos, por la estacionalidad. Así que bueno, mi consejo sería, si la tengo, esperar, y si no la tengo, también esperar. Rubén, ya la verdad que estamos más que en hora, pero te hago 3 preguntitas más. Una cortita, no se entendió bien la acción que dijiste que pagaba buenos dividendos, si lo podés repetir. Volgaming, Ok. la que hace transferencias electrónicas de dinero. Perfecto. No la Vol tradicional. La Vol tradicional, perdón mi voz, pero ya, la Vol tradicional tiene que ver con los casinos. Y eso tuvo el impacto, resultado negativo, porque estuvo cerrada en los casinos el año pasado. Pero Volgaming. Ok. Bueno, y después preguntan si Aluar está en precio, y te hago la última pregunta, si después directamente cerramos. Vos sabés que muchas veces los pequeños inversores, o digamos los inversores cuando no tenemos montos grandes, a estos niveles de inflación y lo que está pasando con el dólar, siempre tenemos la duda si volcamos a consumo o a inversión. Entonces, Cristian ha quedado ahí pensando por una consulta que ha tenido en la familia, de si con $300 conviene volcarlo a la compra de un auto, o por todo lo que vos decís, volver a la bolsa. A ver, la compra de bienes siempre te protege contra la inflación. Si estuviéramos hablando con un comerciante, los comerciantes lo saben, cuando hay inflación un economista le dice, estoqueate, porque de alguna manera ese producto te va a reflejar la inflación, salvo que tengas algo que pueda tener un precio controlado. Ahí estás en problema. El mercado te puede dar más que la inflación, mucho más que la inflación. El tema es que necesitas decisiones políticas. Cuando se aclare un poco el panorama, el potencial es enorme, pero la incertidumbre la tenés. De acá a diciembre tenés un montón de cosas que se van a despejar. Así que yo diría, espera eso. Me habías preguntado una cosa más. Sí, no, preguntaban si Aluar está en precio. A ver, Aluar ha llegado a un acuerdo con el gobierno que le va a proporcionar energía barata, y por eso está sostenida la cotización. Es una muy buena alternativa. Aluar depende básicamente de 2 cosas: el aluminio y el dólar oficial. Así que yo creo que es una buena alternativa, teniendo en cuenta el atraso del dólar oficial. Y esto que estoy contando. Bueno, perfecto, Rubén. Te vamos a dejar descansar. La verdad que fue excelente toda tu exposición, y por supuesto todas las respuestas a las consultas. Así que bueno, nada, desde Fernández Laya les agradecemos por su participación, agradecemos a Rubén por la exposición, y pronto estarán recibiendo una nueva invitación. Y como siempre nos estamos comunicando por mails, así que podrán inscribirse oportunamente, y por supuesto cualquier consulta pueden canalizarla por sus operadores. Muchas gracias a todos. Hasta luego.